Vamos a continuar con el tejido. Terminé de hacer la segunda pierna, que se trabajaba de la misma forma que la primera, con la única diferencia que nosotros en la segunda pierna íbamos a trabajar una fila más, es decir que la última fila que tejí es una fila de varetas. Bueno, ahora vamos a unir esta segunda pierna a la primera. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a unir con esta parte. Voy a empezar trabajando sobre este primer punto bajo, primero una media vareta. Y aquí, de acuerdo a la fila que ustedes tengan, vamos a hacer una vareta común o una vareta en relieve. En este caso siempre nos vamos a fijar sobre la fila anterior y van a ver que en la fila anterior yo tejí una vareta común. Entonces mi primer punto que voy a tejer va a ser una vareta en relieve. Trabajo una vareta en relieve. Ahora, si ustedes acá en vez de tener una vareta común tuvieran una vareta en relieve, entonces van a empezar directamente trabajando una vareta común. Bueno, entonces ya trabajé la vareta en relieve y ahora voy a tejer la secuencia, que es una vareta común, una vareta en relieve, una vareta común, una vareta en relieve, una vareta común y una vareta en relieve. Bueno, de esta forma yo voy a seguir trabajando y voy a trabajar hasta llegar a este lugar. Estamos llegando al final. Van a ver que trabajé el último punto, que es una vareta en relieve, y ahora sobre este último punto bajo voy a trabajar una media vareta. Bueno, ya hice la media vareta. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y ahora vamos a unir. Van a ver que ya uní esta parte. Voy a unir esta parte con esta punta, así vamos a empezar después a trabajar en redondo. Entonces acá tengo las 3 cadenas y ahora voy a unir aquí en este lugar. Y aquí al comienzo acuérdense que teníamos 2 cadenas. Voy a unir sobre la segunda cadena. Esta es la primera y en la segunda cadena vamos a unir con un punto deslizado. Bueno, de esta forma van a ver que unimos ambas piernas y esta fila que tejimos va a ser la fila de unión. Ahora vamos a trabajar la primera fila del tiro, que lo vamos a hacer en puntos bajos. Tejo una cadena y acuérdense que el primer punto bajo siempre lo tejemos sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y ahora lo único que voy a hacer es trabajar puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, de esta forma voy a seguir tejiendo y voy a tejer hasta llegar al lugar de las 3 cadenas. Llegamos al lugar de las 3 cadenas. Sobre estas 3 cadenas vamos a trabajar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y ahora vamos a continuar trabajando sobre los puntos de la fila anterior. También vamos a seguir tejiendo puntos bajos. Bueno, de esta forma yo voy a seguir trabajando todo en punto bajo sobre las varetas hasta llegar nuevamente a las 3 cadenas. Llegamos nuevamente a las 3 cadenas y sobre estas 3 cadenas voy a trabajar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y esta va a ser la primera fila del tiro. No se tiene que confundir estas filas con las filas que realizamos en la parte de las piernas. Ahora vamos a trabajar la segunda fila. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y ahora, de acuerdo a su tejido, ustedes van a empezar haciendo ya sea una vareta común o una vareta en relieve.
en este caso yo me fijo, van a ver que la vareta que sigue, que corresponde a este punto, es una vareta en relieve. Entonces mi tejido va a empezar directamente con la secuencia que sería una vareta común y una vareta en relieve. En el caso que ustedes acá tengan una vareta común, empiezan primero haciendo una vareta en relieve y después la secuencia. Bueno, entonces acá seguimos trabajando la secuencia, que la secuencia es la misma siempre. Una vareta común y una vareta en relieve. De nuevo, una vareta común y una vareta en relieve. De esta forma yo voy a ir trabajando hasta llegar nuevamente a este lugar donde teníamos los 3 puntos bajos que tejimos sobre las cadenas. Vamos a continuar. Van a ver que yo lo último que tejí es una vareta en relieve y aquí me alcanzaría para hacer una secuencia más. Pero van a ver que si yo tejo un punto, una vareta y después una vareta en relieve, esta vareta en relieve me caería sobre el último punto. Entonces, para que no me quede un poquito estéticamente mal, no voy a tejer la vareta en relieve, sino que directamente voy a trabajar varetas. Bueno, entonces acá en este lugar, en vez de hacer la secuencia completa, voy a trabajar 2 varetas normales. 1 y 2. Y ahora, sobre los 3 puntos bajos, voy a trabajar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. En este caso, acuérdense que estas 3 varetas corresponden a los 3 puntos bajos que tejimos sobre las 3 cadenas. Bueno, siempre se teje en espejo, entonces yo tejí las 3 varetas y antes de tejer las 3 varetas tejí 2 varetas normales. Entonces ahora voy a trabajar 2 varetas normales más. 1 y 2. Y ahora voy a trabajar una vareta en relieve y ahora trabajo sobre este punto, voy a trabajar una vareta en relieve. Y ahora seguimos con la secuencia, que sería una vareta común y una vareta en relieve. De nuevo, una vareta común y una vareta en relieve. Bueno, vamos a ver un poquito. Van a ver que acá tengo una vareta en relieve, acá tengo otra, y en el medio, si cuento, me van a quedar 3, 6, 7 varetas. Para el otro caso, porque van a ver que son 2 filas diferentes, si terminamos en otra fila diferente no es igual a esta, entonces en el medio, si ustedes cuentan, van a tener una vareta en relieve, otra vareta en relieve, y en el medio, en vez de quedarle 7 varetas, le va a quedar 5 varetas. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a seguir trabajando de esta forma hasta llegar de nuevo a este lugar donde hicimos la unión de piernas. Estamos llegando nuevamente al lugar de unión de piernas donde teníamos las 3 cadenas, y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta parte. Van a ver que hice la última vareta en relieve. Ahora tengo para hacer también otra secuencia completa, pero como queda en la esquina, directamente voy a trabajar 2 varetas. 1 y 2. Y ahora me quedan estos 3 puntos bajos donde voy a trabajar nuevamente 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma hicimos la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila 3. Voy a comenzar haciendo una cadena y en la fila 3 vamos a trabajar todo en puntos bajos. El primer punto bajo, acuérdense que siempre lo hacemos sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y ahora trabajamos puntos bajos sobre todos los puntos de la fila anterior. Aquí no vamos a tener problema porque lo único que tenemos que tejer son puntos bajos sobre las varetas. Bueno, de esta forma yo voy a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Bueno, ahora vamos a trabajar la fila 4.
la vamos a trabajar de la siguiente forma. Si yo terminé acá, cuando terminé de hacer la segunda pierna en una fila que es repetición de la fila 11, lo vamos a tejer como lo estoy haciendo ahora. Si ustedes terminaron la segunda pierna en una fila que es repetición de la fila 9, entonces directamente pasan a ver la fila número 6. Bueno, vamos entonces a empezar. Voy a trabajar en este lugar 2 cadenas para levantar la labor, que me van a funcionar como una media vareta. Y ahora voy a trabajar sobre el punto que sigue una vareta en relieve. Y ahora hacemos la secuencia. Una vareta común y una vareta en relieve. Una vareta común y una vareta en relieve. Y de esta forma voy a ir trabajando toda la fila. Vareta común y una vareta en relieve. Bueno, de esta manera voy a trabajar y voy a tejer a este lugar, hasta este lugar mejor dicho, donde tengo 7 varetas. Llegamos a este lugar donde tenemos 7 varetas comunes y continuamos con la secuencia. Van a ver que lo último que tejí es una vareta en relieve, entonces ahora trabajo una vareta común y sobre esta vareta trabajamos una vareta en relieve. De nuevo trabajo una vareta común y sobre la vareta que sigue, que es esta, trabajamos una vareta en relieve. De nuevo vareta común y sobre esta vareta que sigue, que es esta, trabajamos una vareta en relieve. De nuevo una vareta común y ahora una vareta en relieve. Y ahora van a ver que seguimos trabajando sobre la otra pierna. Vareta común y vareta en relieve. Y de esta forma vamos a continuar trabajando la secuencia del punto fantasía y lo vamos a tejer hasta llegar hasta este lugar. Estamos llegando a este lugar, van a ver que lo último que tejí es una vareta común y ahora vamos a seguir con la secuencia. Vareta común, ahora trabajamos una vareta en relieve por delante, vareta común, una vareta en relieve por delante, una vareta común y nuevamente una vareta en relieve por delante. Siempre acuérdense que entre una vareta en relieve y otra vareta en relieve siempre me tiene que quedar una vareta. Bueno, hicimos la vareta en relieve que sería la última y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 4, ahora vamos a tejer la fila 5, todo en puntos bajos. Hago una cadena y acuérdense que el primer punto bajo siempre lo vamos a tejer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y ahora trabajamos todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a trabajar la fila 6 y en este caso, si nosotros terminamos en una repetición en este lugar de la fila 9, tiene que tejer tal cual hicimos la fila número 4. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a tejer la fila 6. En este caso yo tengo que comenzar esta fila haciendo una vareta en relieve por delante sobre la fila de varetas, sobre estas 2 cadenitas. Entonces, en este caso yo no voy a hacer cadenas para levantar la labor, directamente lo que voy a hacer es alargar el punto de esta forma y voy a trabajar la vareta en relieve sobre las 2 cadenas. Entonces, tomo la lazada, vamos a abrazar las 2 cadenas y ahí vamos a trabajar la vareta en relieve de esta forma. Y ahora hacemos la secuencia que es una vareta común y una vareta en relieve. Bueno, voy a volver a desarmar de nuevo el punto para que ustedes vean que es muy fácil. Para comenzar de nuevo
la fila, lo que hacemos es, van a ver que cerramos la fila anterior con el punto deslizado. Ahora lo que hago es alargar el punto de esta forma y vamos a trabajar directamente la vareta en relieve por delante. Tomo la lazada y la tejemos sobre las dos cadenas de la fila de varetas. Acá tengo estas dos cadenas, abrazo las dos cadenas y ahora trabajo como si fuera una vareta normal. Y ahora comenzamos con la secuencia: vareta común, vareta en relieve, vareta común, vareta en relieve, y así voy a ir trabajando toda la fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila, hicimos la última secuencia completa. Ahora voy a trabajar sobre el último punto bajo que nos queda una vareta común. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta en relieve. Van a ver que acá se me formó como un espacio y en ese espacio introduzco la aguja y cerramos la fila. De esta forma hicimos la fila 6 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo, repitiendo desde la fila 3 a la 6. Es decir que ahora yo voy a volver a trabajar una fila de puntos bajos, voy a hacer una cadena y el primer punto bajo lo hacemos sobre la primera vareta en relieve, que es esta, en el mismo lugar donde cerramos la fila anterior. Y ahora voy a tejer todo en punto bajo hasta llegar al final. Bueno, como les dije, tenemos que repetir filas. Acuérdense, desde la fila 3 a la 6 son 4 filas en total. Y vamos a tejer repitiendo estas filas hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente entre 13 a 14 centímetros de largo. Y la última fila que vamos a tejer tiene que ser repetición de la fila 3 o 5, es decir, una fila de puntos bajos. Cuando terminemos esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Tejimos aproximadamente 13 centímetros de largo y ahora vamos a trabajar la delantera o pechera. Primero lo que vamos a ver es que aquí en la parte de la unión de filas va a ser la parte trasera. Yo voy a colocar un marcador para que me sujete el tejido y no se desarme. Y después lo que vamos a hacer es marcar los 23 puntos centrales en la parte delantera. Para ello lo que vamos a hacer es doblar a la mitad, que nos quede bien dobladito y que nos coincidan en esta parte los 3 puntos de aquí delanteros y los 3 puntos de atrás y las piernitas me queden a la misma altura. Una vez que ya lo doblé de esta forma, después lo que vamos a hacer es marcar los 23 puntos centrales. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que marqué esos 23 puntos centrales? Porque en este extremo y en este extremo me tienen que quedar la misma cantidad de puntos. En mi caso me quedaron 9 puntos bajos y aquí en este lugar también 9 puntos bajos. De esa forma se van a dar cuenta que estos serían los 23 puntos centrales. Ahora vamos a comenzar con la primera fila de la pecherita o delantera. Voy a sacar primero el marcador y en ese lugar voy a comenzar. Acuérdense que la última fila que tejimos era una fila de puntos bajos. Voy a poner la aguja para no perderme. Vamos a sacar la hebra por ese punto y voy a comenzar haciendo 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora vamos a comenzar con la primera fila, que va a ser una fila de varetas. Para ello lo que yo voy a hacer es mirar mi tejido en la fila de varetas, la última que tejimos, que es esta, y van a ver que estas 2 cadenas van a corresponder a esta vareta. Y la primera vareta que sigue, que es esta, es una vareta en relieve, entonces yo tengo que comenzar realizando una vareta común. Entonces voy a trabajar una vareta común y ahora una vareta en relieve. De nuevo una vareta común y una vareta en relieve. Van a ver que estamos trabajando la secuencia del punto fantasía. Vareta común y vareta en relieve
Y aquí acuérdense que si ustedes, cuando miran su punto, si aquí nosotros en vez de tener una vareta en relieve, tengo una vareta común, ustedes tienen que comenzar esta fila haciendo una vareta en relieve y después la secuencia. Bueno, de esta forma voy a ir tejiendo esta fila hasta llegar al lugar de la marca. Llegamos al lugar de la marca, voy a sacar el marcador y aquí les voy a mostrar que el último punto que tejí es una vareta común. Ahora, el último punto donde sacamos el marcador, vamos a trabajar una media vareta, de esta forma. Y así terminamos de hacer la primera fila en varetas. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2 y la vamos a tejer todo en punto bajo. Tejo una cadena y ahora trabajo todo en punto bajo sobre las varetas de la fila anterior. Vamos a tejer de esta forma hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila de puntos bajos y aquí les quería mostrar que el último punto bajo siempre lo tejemos sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma. Bueno, cualquier cosa para no equivocarse, acuérdense que siempre van a tener un total de 23 puntos bajos. Ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 3, que también es una fila de varetas. Acuérdense que siempre en la fila de varetas vamos a comenzar trabajando 2 cadenas, 1, 2. Y lo que voy a hacer sencillamente es mirar la fila anterior de varetas y fijarme. Si yo aquí tengo una vareta común, entonces voy a comenzar mi fila con una vareta en relieve. En cambio, si yo aquí en este lugar tengo una vareta en relieve, comienzo con una vareta común. Nada más. Bueno, ahora vamos a trabajar la secuencia que es vareta común, vareta en relieve, vareta común, vareta en relieve, y así voy a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y van a ver que lo último que tejí es una vareta en relieve por delante. Ahora, para terminar la fila, acuérdense que siempre tejemos sobre el último punto bajo de la fila anterior una media vareta. Y de esta manera hicimos la fila 3. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 4, que va a ser una fila de puntos bajos. Comenzamos haciendo una cadena y trabajando puntos bajos sobre los puntos bajos, mejor dicho, sobre las varetas de la fila anterior. Y acuérdense siempre que el último punto bajo lo tejemos sobre la segunda cadena de la fila anterior. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo hasta llegar al final. Estamos llegando al final y aquí les quiero mostrar que acuérdense que el último punto bajo lo tenemos que tejer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 4 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo filas de varetas y filas de puntos bajos. Acuérdense que en las filas de varetas siempre me tengo que fijar el primer punto que sigue y de acuerdo a eso empiezo ya sea con una vareta común o una vareta en relieve. Bueno, de esta manera vamos a seguir tejiendo y voy a tejer hasta tener entre 8 a 9 centímetros de largo, midiendo desde acá, y la última fila que tejamos tiene que ser una fila de varetas. Cuando terminemos de hacer esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar, voy a medir cuánto tejí. Desde aquí hasta aquí trabajé 7 centímetros y medio aproximadamente. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Estiramos y de esta forma terminamos de hacer la parte de la delantera. Vamos a continuar, voy a trabajar el borde y voy a retomar de nuevo el tejido en este lugar. Voy a sacar el marcador y en este caso el borde lo vamos a trabajar con puntos bajos. Voy a comenzar haciendo una cadena y voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. En este lugar van a ver que voy a trabajar todo puntos bajos y aquí en esta parte yo voy a hacer 2 disminuciones.
lo voy a hacer una por aquí y otra por aquí. Entonces voy a tejer un poco más, así puedo realizar las dos disminuciones. Bueno, aquí en este lugar voy a realizar una disminución. Voy a introducir la aguja en el punto que sigue, tomamos la lazada, sacamos, vuelvo a introducir la aguja sobre el otro punto que sigue, tomamos la lazada y sacamos, en la aguja me quedan 3 puntos, tomo una lazada y cierro. Y bueno, hicimos la disminución. Y ahora continuamos trabajando puntos bajos. Esto para que la parte del borde o elástico de este jardinero nos quede un poquito más ajustadito. Yo estoy haciendo 2 disminuciones, si ustedes quieren pueden hacer 3 en este lugar. Voy a tejer un poco más y vamos a hacer la segunda disminución. Nuevamente, introducimos la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada, volvemos a introducir la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada, tengo 3 puntos en la aguja, tomo una lazada y cierro. Y ahora vuelvo a tejer nuevamente puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Vamos a tejer hasta llegar a la delantera, al cuadradito que tejimos anteriormente y aquí. Vamos a empezar a bordear esta parte con puntos bajos. Y ahora yo voy a ir bordeando en este lugar puntos bajos. Y van a ver que estamos llegando ya a la esquina. En este lugar que va a ser mi esquina, hice un punto bajo y acá en este lugar voy a hacer 2 o 3 puntos bajos. Hice uno, voy a hacer el segundo y ahora voy a hacer otro más. En total en la esquina voy a hacer 3 puntos bajos. Y ahora voy a empezar a trabajar sobre las varetas de la fila anterior, puntos bajos. Esta parte es fácil porque lo único que tengo que hacer es trabajar sobre las varetas. Estamos ya por llegar a la esquina. Y en la esquina, al igual que hicimos aquí, en esta esquina vamos a hacer 3 puntos en el mismo lugar. Tejo 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo lugar. Y ahora voy a empezar a bordear de nuevo en este lugar puntos bajos. Bueno, voy a seguir bordeando hasta llegar hasta este lugar con puntos bajos. Terminamos de tejer los puntos bajos de este costado, lo único que tenemos que tener en cuenta es que tengamos la misma cantidad de puntos bajos en este lugar y en este lugar. Y ahora continuamos tejiendo en este lugar los puntos bajos. En este caso acuérdense que vamos a hacer 2 disminuciones tal cual lo hicimos en esta parte. Hicimos una por aquí, otra por aquí, entonces en este lugar también vamos a hacer 2 disminuciones. Vamos a trabajar entonces puntos bajos y acuérdense de hacer las disminuciones. Me voy a fijar un poquito donde hice la disminución aquí para hacerla en espejo y me quede bien. Lo hice casi en el centro, entonces voy a tratar de hacer la otra acá por el centro. Así me queda todo bien equilibrado. Bueno, estamos llegando, van a ver, al centro. Ahí vamos a hacer una disminución. Y ahora continuamos trabajando puntos bajos.
Bueno, voy a volver a hacer otra disminución. Acuérdense que habíamos hecho 2, así que aquí también tenemos que hacer 2 disminuciones. Y ahora voy a continuar trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final. Bueno, llegamos al final, vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y ahora vamos a continuar tejiendo más filas de puntos bajos. Voy a tejer una cadena y ahora trabajo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, de esta forma voy a seguir trabajando la segunda fila y voy a tejer hasta llegar hasta este lugar. Cuando termine volvemos nuevamente. Llegamos hasta este lugar y aquí en este lugar vamos a hacer una disminución porque van a ver que es como una curvita. Entonces, para que no me quede un piquito, lo que hago es una disminución y así me va a quedar bien. Bueno, aquí en este lugar entonces hacemos una disminución de esta forma y ahora continúo trabajando puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Vamos a trabajar hasta llegar a la esquinita. Acuérdense que en esta parte de la esquina habíamos realizado 3 puntos bajos en un mismo lugar. Bueno, yo voy a ver, acá tengo los 3 puntos bajos, 1, 2, 3 realizados en la esquina. Voy a tejer un punto bajo más y en el punto bajo del medio, que sería el segundo, en ese lugar voy a volver a trabajar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo lugar. Y ahora vamos a continuar trabajando puntos bajos sobre este lateral. Vamos a trabajar hasta llegar nuevamente a la esquina donde teníamos los 3 puntos bajos que tejimos en el mismo lugar. Bueno, a ver, aquí están. Estos son los 3 puntos bajos. Voy a tejer un punto bajo sobre el punto que sigue y en el punto del medio, que sería el segundo, en ese lugar vamos a trabajar nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y ahora continuamos tejiendo puntos bajos por este lateral. Bueno, estamos llegando, van a ver que me falta un punto más, voy a tejer un punto más y van a ver que llegamos a este lugar. Aquí hacemos una disminución para que no me quede un pico y me quede más bonito, es decir, de esta forma circular. Si yo no hago la disminución, esto me va a quedar como levantado, como si fuera una ondulación. Entonces, para ello hacemos la disminución. De esta forma. Y ahora continúo trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, cerramos ahora la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Ahora vamos a trabajar la fila 3, que también la vamos a hacer de forma similar a la fila 2. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y vamos a trabajar como lo veníamos haciendo con la fila 2, es decir, tejo todo puntos bajos y aquí en este lugar, si me hace falta para que no se me forme el pico, hago una disminución.
y vamos a trabajar hasta llegar a la esquina, es decir, aquí en este lugar donde yo tengo estos 3 puntos bajos. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Llegamos a la esquina y antes de continuar con la esquina les voy a explicar esta parte. Aquí les dije que si ustedes necesitaban tenían que hacer una disminución. En mi caso no hice disminución, directamente tejí todo puntos bajos, pero si a ustedes se les forma un piquito entonces hacen disminución, si no tejen todo directamente sin hacer la disminución. Seguramente en la fila que sigue sí o sí voy a tener que hacer una disminución en este lugar. Bueno, vamos a continuar, van a ver que llegamos a la esquina donde teníamos 3 puntos bajos tejidos en un mismo lugar. Ahora voy a tejer un punto bajo sobre el punto que sigue y en el segundo punto voy a tejer 3 puntos bajos para formar la esquina. 1, 2 y 3. Ahora directamente en esta fila voy a hacer un ojal, que va a ir uno aquí y otro aquí. Entonces, para hacer el ojal lo vamos a hacer con cadenas. En este caso lo voy a hacer con 2 cadenas. 1, 2. Voy a dejar 2 espacios libres. 1, 2. Y en el espacio que sigue voy a trabajar de nuevo puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a probar si el botón pasa. En este caso tengo este botón de prueba, no va a ser el botón que voy a utilizar, va a ser un poquito más grande, pero si este pasa fácilmente, entonces mi botón, que es un poquito más grande, va a estar bien. Ahora, si yo veo que cuesta mucho, que no, mejor dicho, que pasa muy fácilmente, como este, por ejemplo, cambiaría la cantidad de cadenas. En vez de hacer 2, haría una cadena y dejaría solamente un espacio libre en la parte de abajo. Así me queda más chiquito el ojal. Bueno, vamos a continuar de nuevo tejiendo puntos bajos y vamos a llegar nuevamente a la esquina para hacer el otro ojal y la esquina. Bueno, antes de llegar a la esquina vamos a visualizar primero los 3 puntos bajos de la esquina. Van a ver que tengo 1, 2, 3 puntos bajos de la esquina. Este sería el punto del medio donde yo voy a tejer los 3 puntos bajos. Y a partir de ahí, de esa esquina donde voy a tejer los 3 puntos bajos, tengo que dejar 2 puntos libres, este y este. Es decir, que yo voy a tejer hasta aquí. Entonces me falta un punto bajo todavía. Bueno, aquí tengo los 2 puntos bajos que voy a dejar libre para hacer el ojal. Voy a tejer 2 cadenas. Dejamos 2 espacios libres, 1, 2, y en el que sigue, que sería justo el punto bajo del medio de los 3 puntos, ahí en ese lugar vamos a trabajar los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Bueno, de esta forma van a ver que hicimos el ojal y la esquina. Y ahora vamos a continuar trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 3, cerramos como siempre la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 4, vamos a tejer todo en punto bajo y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila anterior. Vamos a tejer hasta llegar hasta esta esquina y aquí en este lugar vamos a ver si necesitamos hacer una disminución o no. Si necesitamos hacemos la disminución, si no directamente trabajamos todo punto bajo. Bueno, voy a seguir tejiendo de esta forma la fila 4 hasta llegar hasta este lugar. Estamos llegando a la esquina nuevamente donde tenemos los 3 puntos bajos tejidos en el mismo lugar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Sobre el punto que sigue trabajo un punto bajo y en el segundo punto bajo, que sería el punto del medio, voy a trabajar los 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a seguir trabajando puntos bajos por este lugar. Y aquí en este lugar donde teníamos las 2 cadenas, sobre esas 2 cadenas voy a tejer 2 puntos bajos. 1
y 2. Y ahora tejo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Van a ver que ya estamos llegando de nuevo al lugar donde tenemos las 2 cadenas. Sobre esas 2 cadenas volvemos a trabajar 2 puntos bajos, 1 y 2. En el caso que nosotros tengamos solamente una cadena, solamente trabajo un punto bajo. Bueno, van a ver que acá de nuevo tenemos la esquina, que son los 3 puntos bajos. Sobre el primero trabajamos un punto bajo y sobre el segundo vamos a tejer los 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos bajos. Bueno, van a ver que de esta forma hicimos esta parte de arriba y también ya terminamos de hacer los ojales. Y ahora lo que voy a hacer es seguir trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila 4, ahora vamos a tejer la fila número 5. En esta fila vamos a trabajar con puntos bajos y el punto picot. Voy a empezar haciendo una cadena y voy a tejer al comienzo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar un punto picot. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y realizamos un punto deslizado sobre el último punto bajo que tejimos. En este caso vamos a insertar la aguja de esta forma sobre el punto bajo. Y ahora hacemos el punto deslizado. Ahora vamos a trabajar la secuencia de la fila, que van a ser 5 puntos bajos, un punto picot. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora el punto picot. 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto deslizado sobre el último punto bajo. Acuérdense que insertamos la aguja de esta forma sobre el punto bajo y realizamos el punto deslizado. Nuevamente volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora realizamos el punto deslizado, el punto picot, mejor dicho. 3 cadenas, 1, 2, 3 y realizamos un punto deslizado sobre el último punto bajo, insertando la aguja de esta forma. Hicimos otra secuencia y de esta forma vamos a ir trabajando por toda la fila, realizando 5 puntos bajos y un punto picot. Bueno, yo voy a seguir tejiendo y voy a tejer nuevamente hasta llegar a la esquina. Estamos llegando a la esquina. Aquí teníamos los 3 puntos bajos. Van a ver que aquí yo tejí 4 puntos bajos. Puede ser que la cantidad de puntos bajos que tengamos acá sea diferente porque los puntos que hayamos levantado en este lugar no sean los mismos. Entonces lo que yo voy a hacer es que en esta esquina justo me vaya a quedar un punto picot. Entonces aquí tengo los 3 puntos bajos, en el que sí voy a trabajar otro punto bajo. Ahora acá en el centro, acuérdense que acá teníamos 3 en el centro, voy a tejer otro punto bajo y en ese lugar voy a hacer un punto picot. Voy a hacer 3 cadenas y realizo el punto picot. En este caso, por ser la última fila, ya no voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo lugar, sino que voy a hacer este punto bajo y voy a hacer otro más.
2, en vez de hacer 3 hago 2 nada más para poder dar la vuelta para este lugar. Y ahora voy a volver a trabajar puntos bajos y cuando vea que está en este lugar voy a volver a realizar un punto picot. En este caso voy a hacer un poquito a ojo, ¿por qué? Porque van a ver que como todas no vamos a tener la misma cantidad, entonces quiero que me quede más o menos un poco como más prolijo visualmente, aunque la cantidad de puntos no se respeten. También puede ser que, por ejemplo, el último punto picot me haya quedado por aquí, entonces en la esquina no realizo este punto picot, sino directamente realizo la esquina y después vuelvo a hacer otro punto picot por este lugar. Lo que quiero es que me quede visualmente bonito. Nada más, si no puedo hacer la secuencia no importa, pero trato de que me quede visualmente bien. Bueno, ahora de nuevo voy a volver a realizar en esta parte la secuencia, que son 2, 3, 4, 5 puntos bajos y ahora un punto picot. De nuevo volvemos a tejer los 5 puntos bajos. Y el punto picot y de nuevo los 5 puntos bajos. El punto picot. Van a ver que en esta parte estoy haciendo la secuencia. De nuevo puntos bajos y aquí van a ver que estoy llegando a la esquina. Bueno, voy a seguir tejiendo, en este caso van a ver que ya no cuento los puntos porque lo que voy a tratar es de, en la esquina donde yo tenía los 3 puntos bajos, en el segundo punto bajo voy a hacer 2 puntos en el mismo lugar y también voy a hacer el punto picot. Y ahora tejo el punto picot y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Bueno, van a ver que lo que hice es tratar de que justo en estas puntitas me quede el punto picot. Como yo les dije hace rato, no he contado puntos, no he como puesto los 5 puntos aquí porque tal vez no me quedaba bien, entonces lo que busco es que me quede visualmente bien, aunque no respeté la secuencia. Bueno, ya a partir de aquí ya empiezo a respetar la secuencia. Ahora trabajo de nuevo el punto picot. Y de nuevo, vuelvo a trabajar los 5 puntos bajos, el punto picot, y así voy a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a cortar la hebra. Estiramos y vamos a perder. Pasamos la hebra para el otro lado del tejido de esta forma y lo perdemos por este lugar. Perdemos un poquito más. Voy a estirar y vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer el borde. Ahora vamos a trabajar los bordes de las entrepiernas y vamos a empezar trabajando el borde de la parte trasera, que va a ser esta. Vamos a comenzar desde este lugar, en la esquina, vamos a insertar la aguja. Vamos a traer la hebra, vamos a sacar y vamos a empezar haciendo una cadena. Ahora vamos a trabajar por este lugar y vamos a hacer una fila de puntos bajos. Entonces vamos a empezar a levantar puntos bajos
sobre este lugar. Y así voy a continuar trabajando puntos bajos hasta llegar hasta este lugar. Trabajamos hasta aquí y levantamos puntos bajos en este lugar. Para darnos cuenta si la cantidad de puntos bajos que levantamos está bien, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Van a ver que la altura de esta parte con la altura de esta tiene que ser igual. Son iguales, entonces la cantidad estaría bien. Si esto ahora me queda un poco más, como esta forma, digamos, más largo que la otra, entonces es porque levanté más puntos bajos de los que necesito, y al revés, si me queda disminuida de esta forma, también es porque levanté menos puntos bajos. Lo que tengo que tratar es que los puntos bajos que levanté, cuando yo mida, me quede a la misma altura que este lugar, entonces ahí me doy cuenta que la cantidad de puntos bajos que levanté está bien. Ahora vamos a continuar trabajando por este lugar. Aquí teníamos 3 cadenas, así que yo voy a tejer 3 puntos bajos sobre esas cadenas. Y ahora de nuevo vuelvo a levantar puntos bajos por este lugar, y aquí lo que voy a tener en cuenta es de levantar la misma cantidad de puntos bajos que levanté en este lugar. Así me va a quedar bien el tejido. Bueno, yo voy a seguir levantando puntos bajos hasta llegar al final y teniendo en cuenta de levantar la misma cantidad de puntos bajos aquí y aquí. Llegamos al final de la fila 1, ahora voy a dar vuelta el tejido, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar ahora puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Esta fila es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior, y voy a tejer de esta forma hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas de puntos bajos. Voy a tejer 2 filas más, es decir que en total tengo que tener 4 filas de puntos bajos. Cuando terminemos de trabajar estas filas vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar, terminamos de hacer las 2 filas que faltaban, en total tejimos 4 filas para este borde. Ahora lo que hacemos es cortar la hebra y estiramos. Y de esta manera hicimos el borde de la parte de atrás. Ahora vamos a trabajar el borde de la parte de adelante, que se teje de la misma forma que el borde de la parte de atrás, con la única diferencia que en la parte delantera vamos a hacer los ojales para los botones. Vamos a empezar entonces desde acá, desde esta punta. Voy a insertar la aguja, vamos a traer la hebra, saco y empezamos haciendo una cadena y vamos a empezar a trabajar una fila de puntos bajos. En este caso vamos a tratar de levantar la misma cantidad de puntos bajos que levantamos en la parte de atrás. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando. Yo voy a dejar indicaciones porque se teje de la misma forma que hicimos en la parte de atrás. Entonces, vamos a tejer la primera fila y después vamos a hacer la segunda fila. Cuando terminemos de hacer la segunda fila, vamos a volver porque en la tercera fila vamos a realizar los ojales para los botones. Terminamos de tejer las 2 filas, ahora vamos a hacer la fila 3 donde vamos a realizar los ojales para los botones. Para hacer los ojales vamos a tener en cuenta primero la cantidad de botones que vayamos a poner y también el tamaño del botón. En mi caso voy a poner 5 botones, voy a poner uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Serían en total 5 botones. Y los tamaños, van a ver que aquí yo tengo 2 tamaños, uno más chiquito y otro más grande. Yo voy a utilizar este más chiquito y ahora les voy a mostrar cómo vamos a ir haciendo los ojales. Bueno, voy a empezar con la fila 3
hago una cadena y al comienzo voy a tejer 2 cadenas, mejor dicho 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a hacer el ojal. Para hacer el ojal voy a hacer una cadena, voy a dejar un espacio libre y voy a trabajar un punto bajo sobre el punto que sigue. Y ahora voy a continuar trabajando puntos bajos. Antes de continuar me voy a fijar si mi botón pasa. Si no pasa, entonces en vez de hacer una cadena realizo 2 cadenas. Van a ver que este botón no pasa, entonces tendría que hacer 2 cadenas. Y en cambio si pongo el botón más chiquito van a ver que pasa. Cuesta un poquito, pero está bien porque no tiene que ser bien flojito el ojal. Bueno, entonces yo voy a utilizar este botón, así que lo voy a hacer con una cadenita. Pero si queremos hacer con un botón más grande, o vamos a poner un botón más grande, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hice los 2 puntos bajos, ahora tejo 2 cadenas y vamos a dejar 2 espacios libres, 1, 2. Y en el tercero empiezo de nuevo a trabajar puntos bajos. Ahora volvemos a medir para ver si pasa. Van a ver que pasa, entonces el ojal estaría bien. Bueno, como ya les dije, lo voy a hacer con este botón chiquito, entonces voy a desarmar. Lo voy a hacer con una cadena. Ahora voy a tejer una cadena, dejo un espacio libre y a partir del siguiente punto empiezo a trabajar puntos bajos. La cantidad de puntos bajos que va a ir entre un ojal y otro va a depender mucho de la cantidad de puntos que hayamos levantado en esta parte, entonces yo no les puedo dar una cantidad exacta porque no va a ser la misma para todas. Bueno, yo voy a trabajar según mis cálculos, para mí me quedarían bien entre 12 puntos bajos de diferencia, así que yo voy a hacer 12. Tejí 3, 6, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora voy a volver a hacer otro ojal, voy a tejer una cadena, dejamos un espacio libre y en el siguiente vuelvo de nuevo a tejer puntos bajos. Bueno, como les dije, la cantidad entre puntos bajos entre un ojal y otro depende mucho de la cantidad de puntos bajos que hayamos levantado. Pero en mi caso también, como les dije, vamos a poner un botón aquí, otro aquí y uno siempre va a ir aquí en esta parte. Bueno, de esta forma vamos a ir haciendo esta fila 3, haciendo puntos bajos. Los ojales, acuérdense, puede ser de una cadena o de 2 cadenas. Cuando terminemos de hacer la fila 3 vamos a volver nuevamente. Llegamos al final de la fila 3, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 4, voy a empezar haciendo una cadena y voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y aquí van a ver que viene el primer ojal donde tengo una cadena, sobre esa cadena voy a trabajar un punto bajo. Si yo en vez hice 2 cadenas, en ese caso hacemos 2 puntos bajos. Bueno, ahora continúo trabajando puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y donde haya cadenas, acuérdense, si es una cadena trabajo un punto bajo, si son 2 cadenas trabajo 2 puntos bajos. Bueno, de nuevo van a ver que llegamos al lugar de la cadena. En ese lugar voy a trabajar un punto bajo porque tengo una cadena. Y de nuevo vuelvo a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila 4, ahora vamos a tejer la fila 5. Voy a dar vuelta el tejido, voy a tejer una cadena para levantar la labor y en esta fila vamos a trabajar con puntos bajos y el punto picot. Al comienzo voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar un punto picot que son 3 cadenas, 1, 2, 3
y un punto deslizado que vamos a realizar sobre el último punto bajo, insertando la aguja de esta forma sobre el punto bajo. Este es el comienzo de la fila. Ahora trabajamos la secuencia, que van a ser 5 puntos bajos, un punto picot. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora trabajamos un punto picot. Vamos a hacer 3 cadenas, un punto deslizado sobre el último punto bajo, insertando la aguja de esta forma. Y realizamos una secuencia. Volvemos a repetir, trabajamos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora trabajamos un punto picot, 3 cadenas y un punto deslizado sobre el último punto bajo. Hicimos otra secuencia y de esta forma vamos a trabajar esta fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila, pero vamos a continuar trabajando esta fila y en este caso lo vamos a hacer por la parte baja de la pierna, que sería este lugar. Aquí sobre el último punto bajo que tejimos vamos a volver a trabajar otro punto bajo para poder girar el tejido para este lugar. Y ahora voy a volver a levantar puntos bajos por este lugar. Y aquí voy a hacer un punto picot. Voy a hacer 3 cadenas y el punto picot. Y ahora van a ver que vamos a comenzar a trabajar sobre las cadenas donde comenzábamos a realizar la pierna. Como son cadenas, voy a tejer también 5 puntos bajos y el punto picot. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Hago un punto picot. De nuevo vuelvo a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora trabajo un punto picot, hago 3 cadenas y un punto deslizado. Y de esta forma voy a seguir trabajando por esta parte hasta llegar a la esquina. Llegamos hasta este lugar y van a ver que regresamos al borde de la parte trasera. Sobre este lugar, sobre la fila número 4, vamos a tejer esta fila 5. Aquí en este lugar donde hice el último punto bajo voy a volver a trabajar otro punto bajo para poder dar la vuelta. Y ahora trabajo 2 puntos bajos y voy a hacer un punto picot. Hacemos 3 cadenas y realizamos el punto picot y de nuevo volvemos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. Ahora trabajo 3 cadenas para realizar el punto picot. Y nuevamente, como tejimos en esta parte, vamos a volver a trabajar 5 puntos bajos, un punto picot, y así vamos a ir trabajando. Y en este caso vamos a trabajar toda esta parte del borde de la parte trasera y también vamos a trabajar esta parte porque se trabaja de la misma forma que trabajamos en este lugar, así que no vamos a tener problemas. Entonces voy a trabajar toda esta parte y voy a tejer hasta llegar de nuevo al comienzo de la fila, que es este lugar. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Terminamos de tejer la fila 5 sobre el borde de la parte de atrás, después tejimos por esta parte de la pierna y llegamos al lugar donde habíamos comenzado la fila número 5. Ahora lo que voy a hacer, cuando ya llegamos a este lugar, voy a unir la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y la vamos a perder.
Vamos a pasar la hebra para el otro lado del tejido, que es el lado no visible, de esta forma, y vamos a perder por esta parte. Voy a perder un poquito más. Y vamos a cortar lo que sobra. Y de esta manera terminamos de hacer el borde de la parte de adelante. Ahora vamos a hacer la tira o tirante de nuestro jardinero. Voy a tomar la medida para que ustedes sepan de qué tamaño les va a salir. Aproximadamente 28 centímetros de largo, y para hacerlo yo voy a hacer 60 cadenas para el comienzo. Si ustedes quieren hacerlo un poco más largo, pueden hacer más cadenas. Bueno, una vez que tengamos las 60 cadenas, vamos a empezar con la primera fila. Vamos a trabajar puntos bajos. Voy a dejar la primera cadena sin tejer y voy a empezar a trabajar sobre la segunda cadena. Ahora voy a trabajar todo en punto bajo y voy a dejar sin tejer la última cadena, porque vamos a tejer en esa última cadena 3 puntos bajos. Entonces, continúo tejiendo todo en punto bajo y dejo sin tejer la última cadena. Llegamos hasta el final y dejamos sin tejer la última cadena. Sobre esa cadena vamos a trabajar 3 puntos bajos en el mismo lugar. Entonces pincho sobre la última cadena y trabajo un punto bajo, 2 puntos bajos y el tercer punto bajo en el mismo lugar. Y ahora continuamos trabajando por esta parte puntos bajos. Voy a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila y aquí les quiero mostrar dónde vamos a hacer el último punto bajo. El último punto bajo lo vamos a tejer en el mismo lugar donde trabajamos el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ese va a ser nuestro último punto bajo. Terminamos de hacer la fila 1, ahora damos vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila 2. Voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. De esta forma yo voy a seguir tejiendo y vamos a tejer hasta llegar hasta este lugar. Acuérdense que aquí en esta puntita teníamos 3 puntos bajos sobre la última cadena. Entonces yo voy a tejer hasta este lugar, es decir, antes, o voy a tejer mejor dicho hasta aquí, donde tengo, o antes de llegar mejor dicho, a los 3 puntos bajos. Entonces tejemos hasta aquí, cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Llegamos al lugar donde tejimos los 3 puntos bajos en el mismo lugar. Sobre esos 3 puntos bajos vamos a trabajar 3 aumentos. Entonces voy a tejer un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. De nuevo, sobre el punto que sigue trabajamos otro aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos el segundo aumento, ahora vamos a hacer el tercer aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora voy a volver a trabajar todos puntos bajos hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 2, ahora damos vuelta el tejido, vamos a tejer la tercera fila que va a ser la última. En esta fila vamos a trabajar puntos bajos y también vamos a hacer el punto picot. Voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo voy a trabajar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora voy a trabajar un punto picot. Voy a hacer 3 cadenas
y realizamos un punto deslizado sobre el último punto bajo. Ahora vamos a trabajar la secuencia, que es la misma que estuvimos trabajando en todo el jardinero. Vamos a hacer 5 puntos bajos y un punto picot. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora trabajo un punto picot. De nuevo, vuelvo a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un punto picot, hacemos 3 cadenas y un punto deslizado sobre el último punto bajo. Y de esta forma vamos a continuar tejiendo y yo voy a tejer hasta llegar a este lugar. Cuando lleguemos ahí vamos a volver nuevamente. Llegamos a este lugar, van a ver que lo último que tejí es un punto picot. Ahora vamos a trabajar por esta parte puntos bajos y también voy a hacer un aumento. Entonces voy a trabajar un punto bajo y en este lugar que es casi el centro voy a trabajar un aumento. Y ahora continúo trabajando puntos bajos y voy a trabajar hasta llegar a la altura de este punto bajo, así me queda todo parejito. Entonces voy a trabajar un punto bajo más, van a ver que quedé a la altura de este, así que aquí voy a hacer un punto picot. Y ahora seguimos con la secuencia que son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y ahora un punto picot y de nuevo volvemos a trabajar los 5 puntos bajos y seguimos trabajando la secuencia hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 3 y de esta forma terminamos de hacer la tira o tirante. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque esto nos va a servir después para hacer una costura. Voy a estirar y ahora lo que vamos a hacer es trabajar otro tirante como hicimos este. Ahora vamos a realizar la costura del tirante. Yo ya cosí un tirante y les voy a mostrar cómo vamos a hacer la costura del otro. En este caso lo primero que vamos a hacer es doblar bien nuestro pantalón a la mitad y el tirante van a ver que lo voy a coser a la altura de la parte de adelante, de esta forma, que me quede a la altura. También si quiero puedo dejarlo un poquito más para adentro, es decir, que puedo hacer esto, que no esté a la altura sino que me quede un poco más para adentro, pero no voy a hacer nunca que me quede más para afuera porque en esta parte no me quedaría bien. Entonces, más para adentro queda bien, un poquito más para adentro o a la misma altura. Yo en este caso casi lo cosí a la misma altura, un chiquitín poco más para adentro, nada más. Y lo vamos a coser de esta forma, van a ver que yo lo cosí casi en las últimas filas del borde. Si a ustedes les parece muy largo el tirante, entonces pueden coserlo acá a esta altura, hacer una costura y después hacer otra costura a esta altura. Les voy a mostrar un poquito cómo sería. Por ejemplo, puedo poner de esta forma, van a ver que estoy poniendo a la altura del borde. Entonces puedo hacer una costura en este lugar y después realizar otra costura en este lugar. Bueno, yo como les dije, solamente lo voy a coser acá en esta parte. Voy a acomodar primero mi jardinero que esté bien a la mitad. Y ahora vamos a coser casi a la misma altura, como les dije, un poquito más para adentro. Entonces voy a coser en este lugar. Lo vamos a hacer por la parte de adentro, van a ver. Ahí está. Ya lo marqué para que me quede el lugar, está bien. Si quieren pueden ayudarse y poner alfileres para que no se nos corra, como ustedes quieran. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es pasar la aguja para el otro lado y del otro lado tengo que ver que esté pasando por el tirante. Voy a estirar y como se comienzo voy a pasar 2 veces.
para que quede más sujetado. Y ahora voy a pinchar de nuevo, voy a pasar para el otro lado, de esta forma. De nuevo vuelvo a pasar para el otro lado. Es una costura muy simple. De nuevo vuelvo a pasar por el otro lado. Van a ver que yo estoy tratando de que en este lado no se vea la costura. Van a ver que no se ve casi nada porque estoy introduciendo la aguja en el lugar donde nosotros tejíamos los puntos. Entonces no se ve porque no estoy dañando ni el tejido. Paso para el otro lado. De nuevo. Van a ver que ya esta es la última puntada. Y acá siempre voy a hacer de nuevo 2 pasaditas o asegurar bien la costura. Van a ver que ya está cosido. Si me falta darle más fuerza, sigo haciendo más puntadas, si no, no hace falta. Y ahora lo que voy a hacer es perder la hebra. Y yo generalmente me fijo si acá me parece que me falta un poquito agarrarlo, entonces vuelvo a hacer otras pasaditas para agarrar mejor el tirante. Bueno, ya hice esta pasada, yo creo que ya está bien. Y ahora de nuevo lo vuelvo a perder. Perdemos por el centro. Si queremos, cuando terminamos de perder, hacemos un nudito, o si no, directamente cortamos. Yo voy a cortar lo que sobra y de esta forma van a ver que queda mi tirante. Ahora les voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer para coser los botones, sobre todo a qué altura van a ir los botones. Van a haber 2 formas que podemos utilizar los tirantes, que pueden ser de esta forma, que sería en forma recta. Entonces lo que hago es medir la prenda y donde coincida con el ojal, en ese lugar vamos a coser el botón. Pero también podemos utilizar el tirante en forma de X en la parte de la espalda. Entonces también hacemos lo mismo, colocamos de esta forma el tirante y donde coincida con el ojal, ahí cosemos el botón. Van a ver que si hacen esta prueba, la forma o el lugar donde van a coser los botones va a ser diferente, porque cuando cruzamos de esta forma el tirante necesitamos que el tirante sea más largo. En cambio, si lo hacemos de esta forma en recta, van a ver que el tirante o lo que necesitamos del tirante es más corto. Por eso el lugar de los botones donde vayamos a coser va a variar mucho si lo usamos de esta forma o la forma cruzada. Llegamos al final del tutorial, espero que te haya gustado. Si es así, dale un me gusta, también puedes dejarme tus comentarios y compartir este tutorial. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.